Saludo en la línea telefónica a Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en México. Vamos a platicar sobre el tema de los hidrocarburos en nuestro país en el marco de la entrada en vigor del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Rubén, te saludo con gusto. Muy buenos días. Enrique, gusto saludarte. Gracias por permitirnos estar en contacto con tu audiencia y un saludo a Pascal, que espero que esté oyendo la emisión. A lo mejor está descansando todavía a esta hora, pero claro que sí, le mandamos un gran abrazo a mi querido Pascal. ¿Cómo observaste la entrada en vigor del TEMEC en el caso particular de la industria de hidrocarburos en nuestro país y en las tres naciones? Claro que sí, Enrique. Mira, lo que sabemos o recordamos es en el Telecán, ¿no?, de 1994. El sector de energía estaba reservado al Estado. El capítulo 6, que hablaba de energía y petroquímica básica y sus anexos, pues le daba ese carácter a esas actividades solo reservadas para el Estado mexicano y limitada la participación del sector privado. Entonces, con la reforma constitucional de diciembre de 2013, se modifican los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y entonces, pero sí se reafirma que los hidrocarburos siguen en el subsuelo mexicano, son propiedad de la nación, que no se otorgarán concesiones, pero se incluye el otorgamiento de asignaciones a empresas productivas del Estado o a terceros para llevar a cabo actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que nosotros conocemos como rondas petroleras, y que es lo que tiene ahora el sector, digamos, invirtiendo, el sector privado invirtiendo en actividades de exploración y extracción de petróleo, y algunos ya con petróleo comercial, ¿no?, quienes participaron en asignaciones que ya tenían descubrimientos, y otros que estaban por desarrollarse. Pero como parte de las negociaciones del Telecán 2.0, como se le llamó al principio, hoy TEMEC, se pretendía reproducir en gran medida las reformas constitucionales de 2013 dentro del nuevo acuerdo. Sin embargo, la negociación del texto definitivo, que ya estuvo a cargo de la presente administración, no estaba de acuerdo, y lo que llama la atención positivamente es cómo se logró simplificar y digamos que quitar todo el texto de la reforma constitucional del 2013, la llamada reforma energética, y como con unos puntitos, o sea, con dos parrafitos en el capítulo 8, que habla de los hidrocarburos, ¿no?, y a través también del capítulo 14 de inversión se puede ver que de alguna forma sí se incluyó esto. Y déjame explicarme un poquito para el auditorio. Lo que hace el capítulo 8 es reconocer la soberanía de México y su derecho a regular sobre aspectos de hidrocarburos conforme a su Constitución. Quiere decir que si la Constitución cambia, pues podrá también hacerlo en su momento, pero si la Constitución no cambia, o sea, si la reforma no se revierte, pues tampoco hay ningún problema, ¿no? Se le reconoce el derecho de reformar la Constitución y se le reconoce el dominio directo que ya estaba desde siempre sobre los hidrocarburos en el subsuelo en cualquiera de sus formas. Y en el capítulo 14 de inversión, lo que se habla es de darle trato nacional a los inversionistas de la otra parte dentro del territorio nacional como si fueran nacionales, y también habla del trato a la nación más favorecida. Y aquí yo quisiera llamar tu atención, porque si bien se quitó toda la parte del texto de la reforma en el TEMEC, se incluyó a través del capítulo de inversión y nación más favorecida que se le otorgarán, digamos, el trato de nacional y el trato de la nación más favorecida a cualquiera inversión extranjera de una de las partes, como se le otorgaría a cualquier inversionista internacional que forme parte de este acuerdo del TEMEC o no parte del TEMEC y que sea parte, o sea, y quiere decir que incluye a los que sean parte de otros tratados. Entonces, está dicho sin decirlo.
Y entonces, hablando específicamente del capítulo de inversión lo que fue el TPP, que hoy se conoce como TIPAS, que es el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, en ese acuerdo, si bien se reservan, digamos, concesiones o trato diferenciado a las empresas del Estado como una prerrogativa de México, se pone como excepción para poderlas apoyar más allá de lo comercial y darles condiciones preferentes. Sí. En la parte de inversión sí se reconoce aquellas inversiones como inversiones cubiertas, aquellas que se dieron bajo este acuerdo o que existían previo a este acuerdo con respecto a recursos naturales que se contraten con la nación, y también para digamos, telecomunicaciones, distribución de energía, tratamiento y distribución de agua, etcétera. Entonces, lo que quiere decir, y además proyectos de infraestructura, Exacto. como carreteras, puentes, canales, etcétera. Entonces, lo que quiere decir es que si alguien ve afectados sus intereses en el TEMEC, aunque el TEMEC no lo diga, podrían invocar desde el TEMEC al TIPAS y pedir el trato de la nación más favorecida bajo la letra del tratado del que se llamaba TPP, ¿no? Del que te acabo de hablar, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Es un sector estratégico, el de la energía en el TEMEC, y que requiere certidumbre para quienes inviertan, ¿no? Sí, sin duda, pero la entrada en vigor del TEMEC lo que hace es activar este clausulado en beneficio de las empresas en México. Entonces, es como una carambola de dos bandas, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que tienes es, si bien las expresiones de la industria es falta certidumbre o jurídica, o están preocupados por las inversiones extranjeras en el país, aquí hay mecanismos para incluso dirimir controversias a través de paneles de arbitraje internacional. Exacto. Pues Rubén, ¿dónde pueden contactar quienes estén interesados en estos análisis de KPMG? Con mucho gusto, les pediríamos a quien esté interesado en entrar en contacto con nosotros que nos manden un correo a asesoría@kpmg.com.mx o que visiten nuestra página en kpmg.com.mx, Enrique. Pues Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México. Muchas gracias. Muy buen día. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego, muy buenos días.